Señor Dios, protector de los que en ti confían, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros tu misericordia para que bajo tu dirección, de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Si gustan sentarse, si alguien desea acercarse al sacramento de la confesión. Escuchemos ahora una historia llena de confianza en Dios que nos prepara para contemplar en el Evangelio cómo Jesús nos invita a rezar, convencidos de que Dios, nuestro Padre, nos escucha. Del libro del Génesis. En aquellos días el Señor dijo a Abraham: el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande y su pecado es demasiado grave. Bajaré, pues, a ver si sus hechos corresponden a ese clamor, y si no, lo sabré. Los hombres que estaban con Abraham se despidieron de él y se encaminaron hacia Sodoma. Abraham se quedó ante el Señor y le preguntó: ¿será posible que tú destruyas al inocente junto con el culpable? Supongamos que hay unos 50 justos en la ciudad. ¿Acabarás con todos ellos y no perdonarás al lugar en atención a esos 50 justos? Y no perdonarás al lugar en atención a esos 50 justos. Lejos de ti tal cosa, matar al inocente junto con el culpable, de manera que la suerte del justo sea como la del malvado. Eso no puede ser. El juez de todo el mundo ¿no hará justicia? El Señor le contestó: si encuentro en Sodoma 50 justos, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham insistió: me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Supongamos que faltan 5 para los 50 justos. Por esos 5 que faltan, ¿destruirás toda la ciudad? Y le respondió el Señor: no la destruiré, si encuentro allí 45 justos. Abraham volvió a insistir: quizá no se encuentren allí más que 40. El Señor le respondió: en atención a los 40 no lo haré. Abraham siguió insistiendo: que no se enoje mi Señor, si sigo hablando. ¿Y si hubiera 30? El Señor le dijo: no lo haré, si hay 30. Abraham insistió otra vez: ya que me he atrevido a hablar a mi Señor. Y si se encuentran solo 20, el Señor respondió: en atención a esos 20, no la destruiré. Abraham continuó: no se enoje mi Señor, hablaré solo una vez más. Y si se encuentran solo 10, entonces el Señor: por esos 10 no destruiré la ciudad. Palabra de Dios. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Te damos gracias. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. Te damos gracias, Señor.
Se complace el Señor en los humildes y rechaza al engreído. En las penas, Señor, me infundes ánimo, me salvas del furor del enemigo. Te damos gracias de todo. Mano, Señor, nos pondrás salvo, y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente, obra tuya soy, no me abandones. La segunda lectura nos invita a agradecer la salvación que hemos recibido de Jesucristo y a la que nos hemos incorporado por el bautismo. Escuchemos. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, por el bautismo fueron ustedes sepultados con Cristo y también resucitaron con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y no pertenecían al pueblo de la alianza, pero Él les dio una vida nueva con Cristo, perdonándoles todos los pecados. Él anuló el documento que nos era contrario, cuyas cláusulas nos condenaban, y le eliminó clavándole en la cruz de Cristo. Palabra de Dios. Hemos recibido un espíritu de hijos que nos hace exclamar, Padre. Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. También les dijo: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro: no me molestes, no puedo levantarme a dártelos porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca
se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pescado le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Si gustan sentarse, la liturgia de este domingo nos habla sobre la oración y la actitud que nosotros como cristianos debemos tener cuando oramos a Dios. En la primera lectura del libro del Génesis nos presenta a Abraham dialogando y regateando con Dios para salvar a Sodoma y Gomorra de su destrucción. Con Abraham nos damos cuenta que el deseo de salvar de Dios es mucho más fuerte que la decisión de castigar. Es decir, Dios, ¿verdad?, lo que menos quiere es castigar a la humanidad. Él tiene el deseo de salvar a la humanidad. En realidad son los habitantes de ambas ciudades, de Sodoma y Gomorra, quienes, pues por los excesos de su vida corrompida, no dejan a Dios otra salida. Ellos mismos se han autocondenado. Y si nos fijamos en la historia de las grandes civilizaciones, hallamos épocas de gran poder, construidas a veces sobre todo tipo de vicios, de injusticias, de falta de ética y de corrupción a todos los niveles. Todas estas cosas han sido la ocasión para el derrumbamiento, el hundimiento hasta la desaparición de aquellos imperios. Hoy día tenemos que tener los ojos abiertos, tener un espíritu pues crítico ante las deficiencias y ante los pecados de nuestra sociedad. Estamos en un punto de nuestra historia muy parecido a Sodoma y Gomorra. Comprobamos con dolor que cada día hay más y más personas que ven o vemos el pecado como algo normal, nada ven como pecado. Entonces hay que rezar cada día más para que nuestra sociedad pues cambie y se acerque más a Dios. Y en la segunda lectura de San Pablo a los Colosenses, pues es una catequesis sobre el bautismo. Por el bautismo nos incorporamos a la muerte y resurrección de Cristo. Morimos al pecado para renacer como hijos de Dios. Nos incorporamos también a formar parte, pues, de una comunidad parroquial. Ya no somos seres aislados y solitarios, formamos parte de la gran familia de los hijos de Dios. Y el Evangelio de San Lucas nos muestra a Jesús orando y cómo Él nos enseña a orar y nos deja precisamente la oración del Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro pues es la oración fundamental del cristiano. Las acciones pues más básicas de la vida humana, como son el reír, el llorar, el hablar o andar,
pues no se aprenden en la escuela, ni después de realizar un curso. Se adquieren por uno mismo a partir de determinadas circunstancias de la vida. La oración es una de esas cosas que se aprenden sin cursos especiales. La oración también se ejercita por uno mismo en la medida en que percibimos que Dios nos rodea, que Dios toca nuestra vida. En esos momentos nos dirigimos a Él y hablamos con Él, le contamos nuestras cosas, le decimos gracias y le pedimos también su ayuda y pues claro, también le pedimos perdón. Para orar con Dios no necesitamos de muchas complicaciones ni de fórmulas aprendidas de memoria. Simplemente conversamos con Dios. Le podemos saludar y hablarle cómo nos encontramos. Los mejores momentos de oración son como las mejores conversaciones con nuestros amigos. Simplemente hablamos con tranquilidad, contando a Dios nuestras alegrías, nuestras preocupaciones y nuestros temores. Todos hemos aprendido a hablar sin demasiado esfuerzo, pero una vez que hemos aprendido, sabemos que hay situaciones en las que resulta más difícil dirigirnos a otras personas, porque hay momentos en los que nos faltan pues las palabras adecuadas. Hay situaciones en las que el dolor pues ahoga nuestras frases, o hay alegrías tan grandes que para expresarlas pues nuestro lenguaje nos parece pequeño y ridículo. En esos momentos tenemos que recurrir a frases hechas o recurrimos a las palabras que otros han dicho. Hay ocasiones en las que para expresar el sentido de lo que vivimos, pues acudimos al texto de un poeta o a las palabras que alguna vez escuchamos a otra persona. Con la oración ocurre lo mismo. Normalmente oramos a Dios con nuestras palabras, pero también hay situaciones en las que queremos hablar con Dios y nos faltan pues las palabras. Hay momentos en los que Dios no está tan presente en nuestra vida, en los que parece que ha desaparecido de nuestra existencia. O simplemente hay ocasiones en las que tengo que rezar con otras personas. En estos momentos para rezar, pues no basta con mi lenguaje. Necesitamos pues un lenguaje común. Porque pues hay veces que necesitamos palabras para rezar. Tenemos oraciones ya hechas. A ellas se recurre precisamente para expresar lo que uno siente en determinadas circunstancias. Por eso también Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Él sabía que para orar no hacen falta muchas palabras, pero también sabía que hay veces que el lenguaje se paraliza y no sabemos cómo dirigirnos a Dios. O hay ocasiones en las que tenemos que rezar juntos y no en solitario. Para esas ocasiones Jesús nos enseñó precisamente el Padre Nuestro, que como decíamos, pues es una oración pues fundamental para el cristiano. Cuando en nuestra vida se oscurezca Dios, cuando la vida nos resulte más dura que lo acostumbrado, cuando el orgullo nos impida decir perdón, siempre podemos mirar al cielo, unir nuestras manos a otros y decir Padre Nuestro. Entonces, pues ahí está la invitación que hoy el Señor nos hace y como lo hemos dicho,
Precisamente estas lecturas del día de hoy, pues nos hablan sobre la oración. Y la oración no es otra cosa más que hablar con Dios. Y la actitud que nosotros como cristianos debemos de tener cuando oramos a Dios. Entonces, no olvidemos, tenemos que tener los ojos bien abiertos, tenemos que tener un espíritu crítico ante las deficiencias y pecados de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque decíamos que estamos en un punto de nuestra historia muy parecido a Sodoma y Gomorra. Abraham estaba ahí, pues regateando con Dios, que si nomás había 50, que si nomás había 40, llega hasta 10 y le dice que si por 10 personas que fueran justas, no iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Y lo que resulta es que ni 10 personas se encontraron que fueran justas para poder salvar a esas dos ciudades. Pero como decíamos, en realidad fueron los habitantes de ambas ciudades que por los excesos de su vida corrompida, pues no dejaron a Dios otra salida. Ellos mismos se autocondenaron. Entonces, estamos nosotros también en un punto de nuestra historia muy parecido a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque comprobamos con dolor que cada día hay más y más, o habemos cada día más y más personas que vemos el pecado como algo normal. O sea, ya para nosotros nada es pecado. Todo se permite, todo se hace, nada vemos como pecado. Y entonces podemos correr el riesgo igual como Sodoma y Gomorra. Entonces hay que orar cada día más para que nuestra sociedad cambie y nos acerquemos más a Dios. Hacemos nuestra profesión de fe.